Bienvenidos a la clase número 7 de matemáticas. Continuamos viendo potencias. En esta clase resolveremos potencias de base racional y exponente negativo. Los objetivos de la clase son comprender el concepto de potencia con base racional y exponente negativo y resolver ejercicios de potencias con base racional y exponente negativo. Ahora veremos cómo se resuelven las potencias de base racional y exponente entero. ¿Qué significa que la base sea racional? Significa que se amplía el conjunto numérico y la base de la potencia puede ser un número natural, pueden ser números naturales, números enteros, que son los positivos y los negativos, además de decimales y fracciones. ¿Cómo se calcula una potencia de base racional y exponente entero? Se va a calcular a partir de la siguiente expresión. Tenemos la fracción a sobre b y todo esto elevado a n. Eso quiere decir que la fracción se va a multiplicar por sí mismo n veces. Va a ser igual a elevado a n y b elevado a n. Veamos los ejemplos que salen acá. Primer ejemplo tenemos 4 quintos elevado a 3. Eso quiere decir que la fracción 4 quintos se multiplica por sí mismo 3 veces. 4 al cubo es igual a 64 y 5 al cubo es igual a 125. Como segundo ejemplo tenemos el número decimal 1,3 al cuadrado. Yo lo puedo resolver como un número decimal multiplicándolo por sí mismo dos veces, 1,3 por 1,3, o también tengo la alternativa de transformarlo en fracción, que es lo que hicimos en este caso. El 1,3 para transformarlo a fracción se va a escribir en el numerador el número completo sin la coma y en el denominador un 1 con tantos ceros como dígitos después de la coma haya. En este caso tenemos solo un dígito después de la coma, entonces va un 0. Y esto es lo mismo que multiplicar 13 décimos por sí mismo dos veces. 13 por 13 es 169 y 10 por 10 es 100. Entonces me va a quedar 169 partido en 100. Las potencias de base racional mantienen las mismas propiedades que las potencias de base entera. Esto es que todo número elevado a 0 es igual a 1 y que todo número elevado a 1 va a ser igual al mismo número, independiente si mi base sea número natural, número entero o fracción. Si A está partido en B y todo esto sale elevado a 1, es lo mismo que decir A sobre B, sin exponente. Porque recordemos que cuando mi número no tiene exponente, yo sé que este vale 1. Una observación importante es que el 0 elevado a 0 en matemáticas es un número indeterminado. No se puede calcular. Ahora veremos cuál es la importancia que tiene el uso del paréntesis en el cálculo de potencias y cómo afecta a estos resultados. En el primer ejemplo, tenemos que solo el 3 está elevado al cuadrado. Esto es menos 3 por 3 partido en 4. Esto es igual a menos 9 cuartos. En el segundo ejemplo, tenemos que toda la fracción, incluido el signo negativo, está al cuadrado. Menos 3 cuartos, entonces lo vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, porque está elevado al cuadrado. Negativo multiplicado por negativo es igual a un signo positivo. 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. En el tercer ejemplo, se deja el signo negativo afuera y se multiplica 3 cuartos por sí mismo dos veces porque está elevado al cuadrado. Esto es 3 cuartos por 3 cuartos. Mantenemos el signo negativo, 3 por 3 es 9 y 4 por 4, 16. Finalmente, tenemos que el número menos 3 está elevado al cuadrado. Esto es menos 3 multiplicado por menos 3
dividido por 4. El número 4 no se ve afectado por la potencia, por el exponente. Negativo por negativo me da un número positivo y 3 por 3 es 9. El 4 queda igual. Observen los 4 ejemplos, los 4 ejercicios. ¿Cómo difieren uno del otro dependiendo de donde yo ponga el paréntesis? Ahora veremos cómo calcular potencias de base racional y exponente negativo. Para calcular una potencia de base racional y exponente negativo, la base se le va a dar vuelta, lo que nosotros conocemos como inverso multiplicativo, y así el exponente queda con el signo contrario. Es decir, va a quedar con signo positivo. Para que quede más claro, veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo tenemos una fracción elevada a un signo negativo. ¿Cómo haremos para calcular esta potencia? Lo primero que tenemos que hacer es dar vuelta a la base, utilizando el inverso multiplicativo. Y luego el exponente queda con el signo contrario, es decir, con signo positivo. Esto es 7 tercios multiplicado por 7 tercios, lo que es igual a 49 partido 9. El segundo ejemplo tenemos una potencia de base racional pero negativa, elevado a menos 2. Vamos a utilizar el inverso de menos un medio. Conservamos el signo y damos vuelta a la potencia. El 2 lo escribimos como el numerador y el 1 como denominador. Y como 2 partido en 1 es igual a 2, me va a quedar menos 2 al cuadrado, o sea, con exponente positivo. Menos 2 por menos 2. En el tercer ejemplo tenemos como base de nuestra potencia un número decimal elevado a un exponente negativo. Para que se nos haga más fácil, este número decimal 1,2 lo vamos a transformar a fracción. Nos va a quedar 12 sobre 10 y todo esto elevado a menos 2. Queremos eliminar ese número negativo del exponente. Para eso la fracción la vamos a dar vuelta, quedando 10 sobre 12 elevado a 2 positivo. Luego multiplicamos las fracciones de manera lineal para el lado. 10 por 10 es 100 y 12 por 12 es 144. Si lo dividimos por 4, arriba y abajo nos va a dar 25 partido en 36. Resolvamos los siguientes ejercicios, las siguientes potencias, con exponente negativo. En el ejercicio número 1 tenemos una fracción, el 6 cuartos elevado a menos 3. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para que la exponente me quede positivo, la base la vamos a dar vuelta usando el inverso multiplicativo. 4 sobre 6. Y esto es lo mismo que 4 al cubo dividido por 6 al cubo. 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Esta fracción la podemos simplificar dividiendo numerador y denominador por 8. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 64? Cabe 8 veces. ¿Y cuántas veces cabe el 8 en el 216? Cabe 27 veces. En el segundo ejercicio tenemos menos 5 elevado a menos 4. Para dejar el exponente positivo, 4, al menos 5 le vamos a aplicar el inverso multiplicativo y me va a quedar menos 1 partido en 5. Esto es un 5. Esto va a ser igual a menos 1 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 4. Al tener un número negativo como base, pero el exponente es par, me va a quedar número positivo. Y 5 a la cuarta es igual a 625. En el tercer ejercicio tenemos un número decimal elevado a un exponente negativo. Este número decimal lo vamos a transformar a fracción. Me va a quedar 16 partido en 10.
elevado a menos 2. Para dejar el exponente positivo, la fracción la tengo que invertir. Tengo que aplicar el inverso multiplicativo. 10 sobre 16 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 y 16 al cuadrado es 256. Esta expresión la vamos a simplificar. Vamos a dividir numerador y denominador por 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 100? 25 veces. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 256? Cabe 64 veces. Hemos llegado a una fracción irreductible. No se puede seguir simplificando. En el ejercicio número 4 tenemos un decimal periódico elevado a un número negativo. Transformemos este decimal a fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribimos todo el número menos lo que no tenga periodo. Y en el denominador vamos a escribir un 9 porque hay un dígito bajo el periodo. Todo esto elevado a menos 2. 21 menos 2 es 19. Y escribimos el 9. Todo esto entre paréntesis, elevado a menos 2. Apliquemos la propiedad para dejar el exponente positivo. Voy a invertir la fracción. Me va a quedar 9 partido en 19 elevado a 2 positivo. 9 por 9, 81. Y 19 por 19 es 361. Esta fracción no la puedo seguir reduciendo. Me va a quedar hasta acá el desarrollo. Resuelvan esta actividad en su cuaderno, donde deben identificar cuál de las tres alternativas es equivalente a la potencia dada, a la potencia inicial. Para resolver estos ejercicios vamos a aplicar la propiedad del exponente negativo. En el ejercicio número 5 tenemos una fracción negativa elevado a un número, a un exponente negativo. Esto me va a quedar menos. Recuerden que la fracción se debe dar vuelta utilizando el inverso multiplicativo. Esto me va a quedar menos 8 quintos elevado a un exponente positivo. Observemos cuáles son las alternativas que me dan. Yo voy a decir que la tercera alternativa es una alternativa equivalente a la potencia dada. En el ejercicio número 6 tengo menos 12 elevado a menos 4. Para dejar el exponente positivo, el menos 12 lo tengo que transformar. Tengo que aplicar el inverso multiplicativo. Va a ser 1 partido en 12. Me voy a quedar con esta alternativa. Y por último, tengo 1 sobre 10, todo esto elevado a menos 5. Para dejarlo como un exponente positivo, tengo que dar vuelta a la fracción. Me va a quedar 10 partido en 1 elevado a 5. Y yo sé que todo número partido por 1 es lo mismo que el número. Me va a quedar 10 elevado a 5. Esta, la primera, va a ser la potencia equivalente. 10 elevado a 5. Este video lo pueden encontrar en el canal YouTube del Colegio San Damián. Ahí les dejo el link. Y la siguiente clase estudiaremos potencias de una potencia.